Vamos a ir a la palabra, pasaje súper conocido porque cómo nos cuesta. Hebreos, vamos a ir a Hebreos. ¿Cómo nos cuesta? Hebreos, vamos a ir a Hebreos 11, donde el escritor de Hebreos, que se le atribuye al apóstol Pablo, por como finaliza la carta, nos da una exégesis de lo que es creer sin ver. Bueno, no veo, pero creo. Eso es lo que necesitamos en estos tiempos. En estos tiempos no se ve nada bueno, no se ve nada agradable. Usted pone noticias y es impresionante cómo está mal la situación. Entonces leemos Hebreos 11, versículo 7. Vamos a ver, versículo 6. Hebreos 11, verso 6 nos dice, Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Esto es un pasaje que tenemos que escudriñar para poderlo entender. Nos dicen pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, habiendo nacido de nuevo, siendo renacidos, siendo verdaderos hijos de Dios, ya adoptados por Dios, porque no éramos hijos, éramos criaturas, pero no hijos. Entonces, ya ahora siendo adoptados por Dios, podemos tener una idea más clara de lo que este pasaje nos enseña. Que nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque si no tenemos fe en la sangre de Cristo, si no hubiésemos tenido fe para nacer de nuevo, si no hubiésemos puesto en acción el don que Dios nos dio de la fe, no agradaríamos a Dios. Sin fe, en calidad de pecadores, es imposible que un pecador pueda agradar a Dios. Imposible. Esto no es bíblico. Y se nos dice que Dios ama a los pecadores. Mentira. Dios no ama a los pecadores. Dios vino a salvar a los pecadores. Dios ama al mundo entero porque es su creación y es su criatura. Pero Dios está enojado contra el impío todos los días. En Salmo 7, versículo 11, dice que Dios es juez justo. Y está irado contra el impío todos los días. Entonces, es imposible que un pecador, que un ignorante del evangelio, de la palabra, pueda agradar a Dios. Qué fuerte, ¿verdad? Qué duro. Porque en la antigua creencia, antigua levadura, ¿verdad? En las falsas doctrinas, lo que dicen es que si usted no tiene fe para comprar la casa, el carro, así, entonces usted no agrada a Dios. Eso es muy distinto. Si usted no tiene fe para creer que Él realmente canceló por tu pecado, que te limpió, te salvó, te lavó, por más malo o más mal que haya hecho las cosas, no puedes agradar a Dios. No pasas a ser hijo de Dios, no eres adoptado hijo de Dios. Entonces necesitamos creer en ese Dios. Y todos los justos nacidos de nuevo que estemos acá, ya hemos creído y agradamos a Dios en ese aspecto de la salvación. Pero ahora con nuestra vida cotidiana, pregunto, ya como hijos, ya somos adoptados, ya nos pusieron el apellido, ya nos pusieron el nombre, ya no somos hijos del diablo, ya no somos pecadores, ahora somos hijos de Dios. Entonces deberíamos ser santos, limpios, puros, perfeccionados por su sangre. Eso es lo correcto. ¿Estamos agradando a Dios como sus hijos? Y ahora ya no es salvación, sino que vida cotidiana. Porque constantemente nosotros, en Romanos 1, verso 17, el libro de Romanos 1, verso 17 nos dice,
Romanos 1:17. Porque en el Evangelio, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Cómo se revela? ¿En qué? En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Entonces, por fe se revela la justicia de Dios. El que no es de fe, el que no es de fe no entiende. El que no es de fe no nace de nuevo. El que lee sin fe es como en vano, ¿verdad? Como dice 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios un momentito. Bueno, vamos a terminar de leer Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y se nos revela el Evangelio por medio de la fe y para vivir en la fe y para caminar en la fe y para creer que si Dios me rescató del lodo cenagoso, que si Dios me sacó de mi antiguo estilo de vida, de mi antigua forma de vivir, y para Dios va a rescatar mi familia, Dios va a hacer el milagro que necesitamos, Dios va a abrir las puertas, Dios va a abrir una gran iglesia aquí en San Ramón, no para hacerla más grande ni los mejores, no, sino para que haya más almas preparadas para entrar al reino de los cielos. Pero, ¿cómo nos dividimos? ¿Por qué claudicamos en dos pensamientos? O sea, Dios sí es suficiente y la sangre de Cristo sí es suficiente para perdón de mi pecado, pero no para cambiarme. Entonces, ¿en quién estamos creyendo? La sangre de Cristo sí es suficiente para perdón de mi pecado, pero no para salvar por los que lloro. Sí es suficiente para perdón de pecados, pero no va a rescatar a nadie más aquí en San Ramón. Estas 97,000 personas, no, para eso estamos nosotros. Pero por fe somos salvos. Y para fe, como está escrito, ¿cómo vivirá el justo? Más el justo por la fe vivirá. Termina el pasaje, más el justo por la fe vivirá. Hermano, esto es un pasaje tan profundo. Vivir por fe es, y lo repito muchas veces, ¿verdad? Mientras haya dinero en la bolsa, usted dice, yo vivo por fe. Pero usted sabe que ahí tiene algo, usted sabe que el viernes le cae el salario, usted sabe que le depositan, usted sabe que tiene un trabajo. Pero alguien que no tenga un trabajo, alguien que no tenga dinero, eso es vivir por fe. Hay ciertos trabajos que son de fe, que si no hay clientelas, que si no hay proyectos, pues no hay trabajo. No es un trabajo continuo, con aguinaldo, con vacaciones, con prestaciones, con toda la situación, no. Si me buscan, si me llaman, ¿verdad? La construcción es así. Si hay quien ocupe los servicios, hay trabajo. Si no hay, pues no hay. Un día un pastor me preguntaba, pero pastor, ¿y cómo se hace? Y no, por fe. ¿Pero cómo que por fe? Pues por fe. Esto es, ese tipo de negocio es por fe. Y Dios va brindando, Dios va dando constantemente. Así es como nosotros deberíamos ir a predicar. ¿Cómo? Por fe. No, hombre, ese es catoliquísimo. No, hombre, ese es evangeliquísimo. No, hombre, ese es el puro demonio. Ese es el puro diablo. Entre más grandes son, más duro caen. No se preocupe, vea a Goliat. ¿Qué hubiese pasado si David dice, no, hombre, está grandote, que me lo voy a meter yo nada? Pero hubo un entrenamiento, un preentreno que David tuvo cuando cuidaba ovejas, cuando era pastor de ovejas. David tuvo la experiencia de matar osos y matar leones. Si un león se le llevaba una de las ovejas, él lo perseguía. Ojo, él perseguía al león que se llevó la presa y le quitaba de su boca la presa y le desgarraba las quijadas y había que desgarrarlas. Los mataba. Ese era David.
un muchacho de buen parecer, rubio, bien bonito, jovencito, no le tenía miedo a nada. ¿Por qué? Porque él creía en Jehová Dios de los ejércitos, porque él tenía fe, porque él sabía que Dios estaba con él. Cuando sale ese paladín de 3 metros sin palmo, ¿verdad? 6 codos sin palmo, como 3,20 puede ser, 3 metros 15, 3 metros 20. Él tampoco tiene miedo, él solo ve un enemigo que vino a atacar al ejército de Dios y él se fue con todo. Hoy por hoy tenemos un enemigo que está atacando constantemente el ejército de Dios y está llevándose las ovejas al matadero. Está llevándose las almas al infierno. Está llevándose al pecador para que camine con él y ahí van camino al fuego eterno. Y nosotros a veces no hacemos nada por rescatar estas almas. Están siendo presa del enemigo, presa de Satanás, presa del diablo. Y nosotros temerosos de hablar, o temerosos de predicar, o temerosos, o con faltos de tiempo, o cohibidos. Yo no sé qué es lo que nos pasa. Pero necesitamos por fe y para fe, caminar para fe. Como está escrito, más el justo, por esa fe deberíamos de vivir. Pero nosotros nos refugiamos en lo estable. Puede ser un problema. Nos refugiamos, entonces veámoslo por la fe. Estamos estables, ya soy salvo. Si me muero me voy con Dios. Y no sale de su espacio de confort. Está tranquilo. Allá los demás, ya yo estoy listo. En el confort, estamos estables. De solo pensar que hay posibilidades de que tal vez se pueda salir de este local y ir a uno más espacioso, con más condiciones para todos los congregantes, eso nos saca del confort. Seguir aquí sentados está fácil. Sí, está fácil, ya estamos acostumbrados. Para todos, todo el mundo sabe dónde es. Pero sacarnos ahí nos sacuden el árbol, ¿verdad? Entonces, vamos por fe para donde vayamos. Para donde sea que si es la voluntad de Dios que salgamos de acá o no. Nosotros no podemos quedarnos más quietos. Estamos en los últimos tiempos, donde el enemigo, bueno, ahora escucho que no solo Irán, sino que ya quieren atacar Cuba también, ¿verdad? Ya están por invadir Cuba, están ahí en negociaciones, están haciendo varias cosas, ¿verdad? Para traer abajo el régimen de la dictadura de Cuba durante 70 años, ¿verdad? Estos señores que han estado ahí durante 70 años o más, de los Castro. Entonces, así está el mundo. Mientras nosotros nos andamos paseando aquí en las bellas calles y hermoso amanecer de San Ramón el día de hoy, fresquitico, ¿verdad? El mundo entero se está cayendo a pedazos. Y nosotros sin ton ni son. Cristo en cualquier momento puede venir, la venida de Jesucristo, el arrebatamiento, el zarpazo. En cualquier momento puede venir. Lo que le llaman el rapto o zarpazo, la Biblia dice arrebatamiento. Eso en cualquier momento sea, en cualquier momento puede venir. Y nosotros, ni frío ni calor, muchas veces. Porque estamos tan ocupados. Se nos olvida que es por fe la salvación y es para fe la salvación. Es para vivir y caminar de acuerdo a como Él quiere que caminemos. Entonces, no es posible que hayamos creído en vano. Hemos visto esto, ¿verdad? 1 Corintios 15, versículo 1. ¿Será que aquí hay alguno que creyó en vano? 1 Corintios, espero que no. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo 1 y el 2. Nos dice 1 Corintios 15, 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no,
creísteis en vano. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Predicar el evangelio. Entonces, predica el evangelio que os he predicado. ¿A quién? ¿A quién le dice el apóstol Pablo esto? A la iglesia de Corinto, que eran con muy mala conducta, y es una gran reprensión para la iglesia de Corinto aquí en 1 Corintios 15. Entonces nos dice, bueno, 1 Corintios en total. Además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Aquí hay algo bastante importante a rescatar. En el cual también perseveráis. Pregunto, ¿cuántos han recibido aquí el evangelio? ¿Cuántos han recibido aquí el evangelio? Gracias. Pregunto, ¿cuántos perseveran en el evangelio? Ahí cambia la cosa, ¿verdad? Ahí cambia. Entonces, lo recibimos, pero si no perseveramos en él, ¿cuál es el problema que se le encuentra a esta situación? El problema lo tenemos en el capítulo 2. Entonces, dice que en el cual también perseveráis, capítulo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Entonces, escuchamos el evangelio, perseveramos en el evangelio, no lo abandonamos, perseveramos en el evangelio. ¿Y qué continúa? Entonces, lo retenemos la palabra que os he predicado, dice el apóstol, entonces sois salvos. Si la retenemos, si perseveramos en la palabra, somos salvos. Pero si no, ¿qué dice? Creíste en vano. Esto es muy peligroso porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, el que está débil en la fe, el que viene apenas escuchando, no ha escuchado bien, no ha entendido bien, Satanás viene y entra a su corazón. En San Lucas 8:12 nos dice esto. Vamos a ir a San Lucas. San Lucas 8, versículo 12. San Lucas 8, versículo 12. Aquí tenemos donde se nos presentan varios escenarios en la parábola del sembrador. Vamos a ver cómo está esta parábola. 8, versículo 4, nos dice, San Lucas 8, versículo 4, lo tenemos en pantalla. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oiga, el que tiene oídos para oír, oiga. Nos continúa diciendo el 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Ok, ¿cuál tierra fue usted cuando cayó la semilla? La junto al camino, la que cayó en las piedras, ¿verdad? La junto al camino se la llevaron las aves, ¿verdad? ¿O usted fue buena tierra? ¿Cayó en buena tierra? ¿Estás dando buen fruto? ¿Estás perseverando en el evangelio? ¿Estás reteniendo el evangelio? ¿O solo oíste y creíste en vano? Tenemos que tener cuidado. Continúa diciendo la palabra.
Bueno, el 10. Y él les dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan, porque ellos no creen en Dios, no pueden entender la palabra. Como no creen, no entienden, no entienden. 11. Esta es pues la parábola, ¿verdad? Que nos dice, la semilla es, ¿qué es la semilla? La palabra. Creo que tiene un poquito de agudo. No, no se oye un chillido, ¿no? Ok, perfecto. Dice, entonces, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la semilla que cayó en esa tierra? ¿Qué es lo que cayó en la tierra? Ajá, ¿y qué es la semilla? La palabra. Entonces, esa es la semilla que usted y yo tenemos que ir a sembrar. ¿Qué? De arroz, de maní, de café, de frijoles, de mango. De la palabra, está clarísimo. Eso es lo que tenemos que ir a sembrar. Ok. Continúa diciendo el 12. Y los de junto al camino son los que oyen. ¿Qué hicieron? Los de junto al camino son los que oyen. ¿Qué oyen? La palabra, el evangelio. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Aquí una vez más vemos que es creyendo como nos podemos salvar. Así es como salva. Si crees realmente y si creemos, nacemos de nuevo, nacemos del agua, nacemos del Espíritu. ¿Por qué se nos hace tan difícil entender que hay un Dios grande, maravilloso en el reino de los cielos que envió a su Hijo unigénito a dar su vida por usted y por mí en la cruz? Y derramando esa sangre te perdonó una vez y para siempre. Y una vez perdonados, una vez limpios, una vez adoptados, hijos de Dios, nos da el privilegio de conocer, entender, aprender, memorizar la palabra para poder servirle a Él, que es dando, que es entregándole la palabra a otras personas también. Así es como se debe de trabajar. Pero ¿qué pasa con los que caen junto al camino? ¿Qué pasa si sale un zacatillo ahí en la arenilla que dejan los carros junto al camino? No pega, la raíz no profundiza, se zapa, todo ese zacatillo, todas esas matillas son de un día, 2 días, se zapa. Un día oyeron la palabra, un día cayó la semilla y el otro, ¿qué dice? Satanás se la robó. Nos dice en el 12, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de dónde quitó, a dónde cayó esa semilla. En el corazón. ¿Y de dónde quitó el diablo la semilla? Del corazón. Dice que luego viene el diablo y quita de su corazón, estaba en el corazón la palabra, para que no crean y se salven. Para que no crean ni sean salvos. Porque el que cree ya es salvo, pero el que no cree no es salvo. Entonces, continuamos con el versículo 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. ¿Cómo reciben la palabra los de el 13? Los de sobre la piedra, ¿cómo la reciben? Con gozo. ¿A usted le ha pasado que hay gente que se alegra? ¡Qué lindo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué belleza de animal! ¿Verdad? Pues no vuelve. Y no vuelve, fue una emoción y fue una alegría y que qué lindo y que qué bien escuchar esto y que esto y qué hermoso. Y ya, se terminó todo. Flor de un día se marchitó. Cayó en piedra. Cayó en piedra la palabra. Lamentablemente, eso pasa. Entonces los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen más raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan.
Uno dice, pero qué raro. Pero se congregaba, pero daba testimonio, pero sí, en el tiempo de la prueba se apartó. En el momento de sacar a relucir el verdadero cristianismo, la verdadera fe, en el momento de saltar las circunstancias, las pruebas, las dificultades, se apartó. Porque su fe no estaba puesta, sus ojos no estaban puestos en la fe, no estaban puestos en Jesús. Y se aparta. 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Ser ahogado por los afanes, por las riquezas, por los placeres de esta vida. Porque es más importante generar, es más importante adquirir, es más importante lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, que al final cuando usted se muera, dígame qué se lleva. Nada, ni un par de medias. No, es que es triste. Y Eclesiastés no lo dice, ¿verdad? Todo lo que has hecho debajo del sol. Nada trajiste a este mundo, nada te vas a llevar. Por lo que peleamos, por lo que discutimos, por lo que nos agarramos con cualquiera. Cuando hay una herencia entre hermanos, se hace un descuartizadero, ahí bueno, se dicen hasta lo que se van a morir, ¿verdad? Se hacen diagnósticos ahí. ¿Y para qué? Se muere y ninguno se lleva nada. Ni uno tuvo nada. Entonces tenemos que estar contentos con lo que tenemos, dice la palabra. Contento con lo que tienes. Si tenemos, contentos. Si no tenemos, contentos. Si medio tenemos algo, contentos. Y si no tenemos absolutamente nada, contentos. Así debemos de estar. Pero estos se dejan ahogar, se asfixian. No puedo ir a la iglesia porque me voy a ganar unas extras. No puedo leer la Biblia porque el trabajo está muy ocupado. No puedo porque la U, no puedo porque la carrera, no puedo porque el trabajo, no puedo porque necesito más plata, no puedo pagar. Y se dejan ahogar por las cosas de este mundo y no pueden surgir, no pueden crecer. Cuando se dan cuenta, la vida se pasó. No sé si les ha pasado, pero esto está volando. Usted dice, ¿cómo? Ya ustedes se dieron cuenta que vamos para junio. Y que junio es la mitad del año. Y que qué hace que vinieran los misioneros el 30 de diciembre del 2025. Sí, 25, sí. No hace, ya casi estamos corriendo con el 2027. Ya pronto. Y se nos pasa la vida. Y se nos pasa un año, 2 años. Yo sé que los más jóvenes creen que tienen mucho por delante. No sabemos cuántos años Cristo venga. Si hay mucho tiempo o no tienen tanto tiempo. Pero el tiempo corre y si nos descuidamos, nos separamos de Dios de una manera, porque los días pasan volando. Rapidísimo, todo usted se levanta, se acuesta, levanta, se acuesta, levanta, se acuesta, pasó la semana, vino el martes, vino el domingo y listo, y eso fue lo que sacó para Dios, y el resto para usted. ¿Para qué? Para los placeres de este mundo, para la carne, para alimentar nuestro ego, lo capaz, lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo alcanzar, para lo que estoy diseñado, lo que ahora quiero, me puse esta meta, me alcancé ahora esta. Ok, está muy bien que sean organizados y ordenados y con todas las metas que hay que hacer. Pero muéstreme su libro de notas de las metas espirituales. Las materiales las manejamos por el dedillo. Pagué esto, ahora puedo comprar esto. Pagué esto, ahora puedo comprar aquello. Ya no debo esto, ahora o ahorré y compré esto. Ahorré y compré aquello. Se me jodió lo otro, entonces tengo que comprarlo otra vez. Ah, sí, porque la refri, los teles, los microondas y todas esas carajadas se joden, ¿verdad? Entonces, en la última cuota se joden para que compre el otro. Qué triste. Pero tenemos un orden, estamos organizados a nivel
de casa, entonces se me viene el mes, viene la luz, viene el agua, tanto para aquí, tanto para allá, y está bien y perfecto y los felicito. Nada más que junto con ese planeamiento y esas metas de todo lo tangible de este mundo, quiero ver sus metas espirituales. Ok, ya superé esta actitud, ahora voy a superar esta. Ya dejé de hablar así, ahora voy a hablar así. Ya dejé de chismear tanto, entonces ahora chismeo menos. Ya, algo es algo. Hasta que llegue a no chismear nada. Ahí vamos mejorando. A veces nos pasan cosas y no sabemos por qué. Tenemos que hacer un autoanálisis, una revisión. ¿Qué está sucediendo conmigo? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Por qué no surjo en este trabajo? ¿Por qué los estudios me cuestan tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, revisemos nuestra vida espiritual para poder sobrellevar la vida natural. Necesitamos la espiritual bien organizada para llevar la natural. Nosotros organizamos la natural y la espiritual la va patadas. Cuando puedo y cuando no puedo, ni modo. Sí se puede. Y lo de Dios no es si se puede. Lo de Dios es tiene que. Necesito dar una prioridad al que me creó, al que me hizo, al que me formó. Y no solo me formó, me creó, no solo me hizo, sino que por culpa de otro me mandó al infierno, al fuego eterno, a la condenación eterna. Culpa de Adán. Entonces no solo me creó, no solo me formó, sino que tras de eso, después de la metida de escarpines de Adán, ahora tuvo que venir a rescatarme del infierno. Vino a dar su vida, dejó todo, no lo tuvo en estima. El ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. ¿Para qué? Para derramar su sangre por nosotros. Y nosotros haciéndole números y nos congregamos. Viendo a ver si me alcanza en la mañana el tiempo para orar. Usted sabe que si Dios se le antoja, le apaga la máquina de oxígeno y listo. Ahí cayó usted ahí nomás. Así es. Dios no nos descuida ni un segundo. Mientras usted duerme, es lo más parecido a la muerte. Cuando dormimos profundamente, estamos como muertos, inertes. Y en la mañana resucitamos nuevamente. Algunos como a mediodía resucitan, pero sí tienen que hacerlo. Algunos no, algunos quedan dormidos todo el día. Pero esto es lo más cercano que experimentamos de la muerte y resurrección, muerte y resurrección. Nos dormimos, nos desconectamos y el otro día nuevamente amanecemos. En ese tiempo, ¿quién lo cuida a usted para que usted siga respirando? Si no es Dios, ¿quién? Nosotros estamos como muertos. Nos fuimos dormidos, ¿verdad? Como muertos. No estamos pendientes de que tengo que respirar. Si me duermo, dejo de respirar. Usted se hiperventila y termina en el hospital. Si usted calcula cuándo tiene que respirar y cuándo no. Me imagino que ha visto muchos casos de eso, de ansiedad y demás. No se preocupe. Viva feliz, decía aquel por allá, y deposítese en las manos de Dios. Por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Versículo 15 de San Lucas 8, versículo 15 nos dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son, ¿quiénes son? Los que con corazón bueno y recto tienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Perseverar es crecer en una larga espera. Entonces, perseverancia va perseverando, no importa, hay pruebas, hay dificultad, ay no, yo no me muevo, aquí sigo congregando, me sigo leyendo, sigo orando, voy perseverando. Estoy firme, las cosas no cambian, nada cambia, pero yo sé que Dios es grande, poderoso y me salvó, me rescató, y si me salvó a mí, salva a cualquiera. Vamos.
con perseverancia, que todo me sale mal, no importa, persevero, sigo adelante. ¿Qué hay que hacer en los trabajos? Cuando el jefe es muy, perseverar o te morís de hambre. Sí siento que, bájele agudo. Cuando subo la voz, hay un silbido ahí. Sí, pero no importa, bájale poquitito al agudo. Sí. Bueno, ahí vamos a ver. Ok, entonces necesitamos perseverar para todo. ¿Qué pasa cuando se pierde un examen de manejo? Ah, cochinada, no vuelvo, nada, nunca más vuelvo, no voy a manejar nunca en mi vida. ¿Usted dice eso? Yo no sé quién había hecho 85 pruebas de manejo. Bueno, pruebas no, exámenes teóricos. Y lo ganó. Hay gente que lo pierde 3, 4, 5 veces, perseveran. Entonces, ¿qué? Como no lo ganó a la primera, no maneja. Entonces, como no se pudo a la primera, entonces no. Como oí la palabra, pero como que no me va muy bien, entonces me voy. Entonces no persevero. Ah, es que prediqué, pero como ni pelota me dieron, entonces no vuelvo. Esto no es así, esto es de perseverar, esto es de creer, esto es de avanzar, esto es de fe, esto es de caminar. Esto no es de dinero, esto no es de hacerse millonarios, esto no es de tenerlo todo en esta tierra, porque aquí todo se va a acabar. Cielo y tierra pasarán, pero lo que sí debemos de tener en nuestro corazón es la palabra. Más mi palabra no pasará. Cielo y tierra, el universo entero pasarán, pero la palabra del Señor nunca pasará. Tenemos que tomar en cuenta y tener en alta estima la palabra de Dios, que nos ha tenido un gran amor. Regresamos a Hebreos 11 y leamos una vez más. Yo sé que lo sabemos bastante, lo hemos leído muchas veces, pero todo lo que estos grandes hombres y grandes mujeres han hecho a través del tiempo. Por ahí vemos, vamos a ver, ¿por qué Caín mató a Abel? ¿Ah? ¿Cómo? Por celos, por envidia, correcto. ¿De qué? De su hermano Abel, ajá. ¿Y por qué? ¿Por qué tenía envidia de Abel? 11, Hebreos 11, versículo 1, refrescamos nuevamente lo que leímos. ¿Está agua limpia, sí? Sí. ¿Quién la cambió? Ah, ok, está limpia, sí. Está bien. Gracias. Bueno, ok. Y si no, ya me la tomé también. 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Disculpen, pregunto porque sé que no hay agua, entonces, por eso es que pregunté. Entonces, nos dice versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué alcanzaron buen testimonio los antiguos? ¿Por qué? El 1. Exactamente. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 2, esa es la fe. Porque, ¿por qué? ¿Quién es ella? La fe, ¿verdad? Ver lo que es importante y cuál es ella. No, la fe. Porque por ella alcanzaron buen testimonio. ¿Quiénes? Los antiguos, los del Antiguo Testamento. Nos dice el 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho, lo que no se veía. Eso es por fe. Por la fe creemos de que Dios Todopoderoso con su palabra creó todo. Todo lo creó. Y si usted no cree en que fue Dios el que hizo todo, entonces pues tendrá que creer en Charles Darwin, se me olvida el de la teoría
Evolución, no, bueno, está el de la evolución, sí, pero también la teoría del Big Bang, ¿verdad? Tendrá que creer que fue una explosión, que de la nada salimos todos. Hay que tener más fe en esa teoría que en creer que hay un ser supremo que hizo todo organizadamente. Es más fácil creer que Dios es todopoderoso y que está sobre todo, que hizo todo ordenado. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Esa es la misma palabra que usted y yo tenemos con la que hicieron el universo. La palabra de Dios. Por eso es tan importante. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. 4. Venimos al tema de Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. ¿Qué era Abel? Sí, tal vez ese parlante para allá. Sería, me lo corre. Yo sigo escuchando ese. Sí, es un zumbido ahí extraño. Ajá, para allá, porque seguro está viendo el micrófono. Sí, sí, creo que sí. Tiene que ser que está retroalimentándose. Ok, entonces, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Fue por fe. Y a Caín no le agradó, a Caín no le gustó. Pero fue por fe. Algunos dicen que porque llevó un cordero más gordo, que llevó lo mejor, y saca un montón de inventos. Lo que realmente fue es que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? ¿Qué era Abel? El primer justo que escucho en la Biblia, claro, lo vengo a escuchar en Hebreos, ¿verdad? Lo vengo a leer en Hebreos. Entonces, a ver qué era, justo o pecador. Justo. Y muere por su fe, a manos de Caín, su hermano, que no era justo. Y Dios da testimonio de esa ofrenda y muerto aún habla por ella. 5. Por la fe, Enoc, ¿qué dice? ¿Qué pasó con Enoc? Fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice, y caminó Enoc con Dios y fue llevado. Ustedes saben que esto es sombra del arrebatamiento. Es sombra del que camina con Dios y está preparado, va a ser levantado en el aire y llevado al cielo. Si vivimos en esa época, si estamos vivos para ese gran acontecimiento como es el arrebatamiento y la transformación de nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestra materia en espiritual. Entonces aquí volvemos al inicio, ¿verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no vas a ser arrebatado. Sin fe no vas a entrar al reino de los cielos. Sin fe no puedes agradar a Dios. Sin fe no eres salvo. Sin fe vas al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. Y si ya es salvo y no tienes fe, no vas a alcanzar ni vas a lograr todas las maravillas que Dios ha hecho para que usted las disfrute, para que los justos las disfruten, para que sus hijos las disfruten. 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ojo, ¿qué pasó por la fe? Noé fue advertido por Dios de cosas que, ¿qué? Hasta el cansancio nos advierte la Biblia de las cosas que van a ocurrir y que aún no se ven. Jesús en repetidas ocasiones nos dice que no dejéis que nadie os engañe. No nos dejemos engañar. Él nos dice cómo empezó todo, pero también nos dice cómo va a terminar todo. Va a terminar con fuego, dice en Pedro. Y ese fuego va a ser la destrucción, va a ser la tercera guerra mundial, ese fuego van a ser las bombas nucleares,
las bombas atómicas, ese fuego va a ser las guerras entre todos los países que van a ir contra Israel. Esa va a ser la última gran guerra, ¿verdad? Ya cuando se organice esto, que están ahí medio distrayendo, se nos advierte en San Mateo 24 cuáles son las señales del fin. A Noé, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, a Noé se le advierte lo que va a suceder. ¿Y qué dice? Que cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor. Creo que eso es lo que nos falta a nosotros. Temor de Dios. Porque con todo lo que nos dice San Mateo 24, lo leemos un poquito. San Mateo 24. El libro de San Mateo, versículo 24, con todas las advertencias que se nos hacen, como Dios le hizo a Noé advertencias, pero Noé actuó con temor, con reverencia, con obediencia. San Mateo 24, versículo 3. Vamos a ver qué nos advierte Jesús. San Mateo 24, verso 3. ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos en pantalla? Listo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fin del siglo, fin de los tiempos, no va más. Ya no hay. Hasta ahí llegó todo. Versículo 4. Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán, ¿qué dice? Mirad que nadie, un montón de sectas engañando gente. Un montón de gente yendo para que, yo no sé, para una palabrita de bendición llaman a las radios. ¿Cómo una palabrita de bendición? No está la escritura en su mano. ¿Cómo usted va a pedir una palabrita de bendición? Cuando tenemos la salvación, la herencia eterna que proviene del Evangelio y de la palabra verdadera, pidiendo una palabrita de bendición. Como si esto fuera un juego de cartas. Salió esta carta, vea suya, es para usted. No fuera un juego de azar. No es así que como trabaja el Señor, sino que trabaja con su Evangelio. Porque como dice Efesios 1, versículo 13, en él, habiendo oído, así trabaja la palabra de bendición, habiendo oído la palabra de verdad, ¿verdad? En él, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Para los que nos ven en redes y quieren una palabra de bendición, vengan a los seminarios, aquí se la damos. Puede ser su salvación por la eternidad. Entonces, pero tiene que perseverar. Perseverar. Ok, continuamos en San Mateo 24, versículo 4. Estábamos, dice, respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, que no te engañen, que ninguna secta, ninguna patraña del enemigo lo engañe. 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y ya esto ha pasado. 6. Y oiréis ¿de qué? De guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, escuchamos de guerras allá en Irán, escuchamos rumores de guerras también ahora en Cuba, que está por darse, ¿verdad? Escuchamos que China quiere invadir Taiwán, escuchamos que Irán está atacando ahí a la Liga Árabe también, y bueno, es un desastre esto. Entonces es necesario que todo esto acontezca, pero ¿qué dice? Pero aún no es el fin. Porque se levantarán, ¿quién? Nación contra nación, reino
contra reino. ¿Y habrán qué? Pestes. Se dice, solo voy a repetir como una lorita, pero creo que sí. Se dice que ahora para el Mundial 2026, en el cual estamos, van a repartir algún tipo de virus, de infección, de enfermedad por todo el mundo. Ahí en esa zona y cada quien se lo va a llevar para su país. Se dice, y si no es así, algún otro invento harán. Y aquí la Biblia nos habla de pestes. Está precisamente bien marcado, nos dice que rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. ¿Y qué más va a haber? Hambre. ¿Y qué más hay? Terremotos en diferentes lugares. Lugares que nunca había temblado, que no sabían lo que era un temblor o un terremoto, ahora por doquier. Y estos son las señales. Esto nos está diciendo Jesús, vengo pronto. Los estudiosos dicen que ya todas las señales están cumplidas para que sea el arrebatamiento de la iglesia, para que sea la segunda venida de Jesucristo. Todo está listo. ¿Saben por qué no ha venido Cristo? Porque hay muchos que no son salvos aún. Entonces nosotros deberíamos de estar trabajando como iglesia, como congregación, como hermanos, como hijos de Dios, como adoptados hijos suyos, como llenos de su misericordia, partícipes de su misericordia. Deberíamos estar compartiendo esta palabra. Este milagro tan grande que es la salvación. Pero sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. Aunque usted ya sea justo, haya tenido la fe para salvación, no la tiene para vivir en fe. Entonces será como el justo Lot que afligía su alma justa todos los días allá en Sodoma y Gomorra. Constantemente, pobrecito, el justo Lot siempre afligía su alma justa y no habían 10 justos en Sodoma y Gomorra. No habían 10. Imaginen que hay más justos en San Ramón. Imaginen que si Dios dice, voy a consumir San Ramón y pregunta, si hay 10 justos, no los consumo, entonces ya no consumen San Ramón. Pero Sodoma y Gomorra fueron consumidos porque no habían 10. ¿Cuánto más podremos hacer nosotros? Que ya hay 10 y que por amor a estos 10 nos permite seguir predicando la palabra, el evangelio, y vendrán muchos más, ¿verdad? Al evangelio, a la palabra. Entonces vamos a regresar para leer un poco más de Hebreos. Libro de Hebreos, nuevamente, 11. Hebreos 11, estamos en el 7. Aquí tenemos una gran enseñanza. Por temor, Noé obedeció a Dios y salvó su casa. 8 se salvaron. Creo que deberíamos de actuar con ese temor reverente nosotros y también salvar a todos los que se puedan de nuestro hogar y de nuestras familias, de los conocidos y demás, ¿verdad? Eso viene única y exclusivamente por la fe. 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Pregunto, si Dios le dice a usted, salga de aquí y vaya, porque tienes que ir a predicar, por ahí usted no sabe ni para dónde va. Si ya uno sabe para dónde va, ya cuesta, ¿verdad? Y ahora no saber para dónde va. Dejar todo, su tierra y su parentela, eso le dijo Dios a Abraham. Deja tu tierra y tu parentela, de la tierra de los caldeos. Y se fue. Y no sabía para dónde. ¿Pero por qué lo hizo? Por fe, porque creía a Dios. ¿Qué tienes que dejar? ¿Qué tienes que creer? ¿En qué tienes que confiar más en Dios para que tu vida cambie? Para que tu vida sea transformada, para que tenga más sentido lo que haces, lo que dices.
cómo actúas, para que tu fe sea más evidente en ti. Entonces, dice, por la fe habitó, vamos a ver, Abraham, el 9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad, sí, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Eso esperaba él. Y eso esperamos nosotros. Por la fe también la misma Sara, que ¿cómo era Sara? Y le prometen un hijo, hermanos. Imagínense. Era estéril, le prometen que va a tener un hijo y que su generación va a ser como la multitud de la arena, como los granitos de arena del mar. Y estéril, ahí uno dice, no, ¿cómo va a ser? Esto sería como jugar bolincha sin dedos, no sé, es que no logro entender. Pero por la fe se dio. Y vino su hijo, vino el hijo de la promesa. ¿Y qué? Y fueron las 12 tribus de Israel. Dice el versículo 12, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos en dónde? En la tierra. Extranjeros y peregrinos en la tierra prometida. Nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nosotros vamos a ir a las nubes en el aire con Cristo Jesús 7 años y luego pasaremos al milenio y luego iremos con el Señor por la eternidad. El que está preparado, el que no está preparado irá al fuego eterno y resucitará para dar cuentas a Dios y después será enviado al lago de fuego. Así es como está esto. Va a estar en el Hades, luego lo resucitan y después viene la segunda muerte, que es el lago de fuego. ¿Y todo por qué? Por no tomar en serio, todo por qué? Por no ponerse las pilas. ¿Para qué? Entender el Evangelio, entender la palabra, para ser salvo, para salvar a las personas que aman también, los que están alrededor. Hermanos, estamos en tiempos muy difíciles y si no ponemos en práctica la fe, el amor, la misericordia para con los demás, seguirán perdiéndose muchas almas a nuestro alrededor. Vamos a ir a Efesios 6, que hemos hablado muchas veces por encimita de Efesios 6. Si nosotros somos parte del ejército de Dios, ¿quiénes son parte del ejército de Dios? Aquí, levánteme la mano. ¿Quiénes son militantes, militares del ejército de los cielos? ¿Sí? Ok. Listo. Entonces, ¿qué necesitamos cuando entramos al ejército? Primero, cuando se entra a un ejército aquí en la tierra, quedan como yo, pelones. Primero le corta el hermano Yair le oye feo. Cuando se entra a un ejército, primero se afeitan bien afeitaditos. Se les coloca un traje, se les coloca ¿cómo se llama? Un uniforme. Se les coloca un uniforme. Pregunto, ¿cuál es su uniforme? ¿Cuál es su traje como militante del reino de los cielos? Como defensor de la palabra y del evangelio, como predicador, como parte de ese ejército del Señor aquí en la tierra. Vamos a leer cuál debe ser. Efesios 6, versículo 10. Efesios 6, verso 10.
nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En qué tienes que fortalecerte? En el Señor. Otra vez, ¿en qué tienes que fortalecerte? No en el psicólogo, no en la pastillita, no en el trabajo, no en el salario el fin de semana, no en la pareja sentimental. No dice que se fortalezca en nada de esto. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quieres tener fuerza para seguir viviendo, para seguir adelante, para saltar las dificultades, los problemas, todo lo que se presenta? ¿Quieres tener fuerza? Tienes que depender sí o sí del Señor. Tienes que fortalecerte en el Señor, que Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es la salvación. 11. Ahora sí, aquí viene el traje, aquí viene el uniforme. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra ¿qué? ¿El justo va a tener acechanzas o no va a tener acechanzas del diablo? Vamos a tener acechanzas del diablo. Y vamos a tener que ponernos la chema, como dicen. Tenemos que ponernos la camisa. Y tenemos que luchar. Desde los más jóvenes hasta los más adultos que están aquí. Que luchar contra los vicios, luchar contra el pecado, luchar contra la maldad, luchar contra todas las tinieblas, todas las huestes, principados y potestades. Tenemos que estar firmes. Esto no es un vacilón. Esto no es jugar a la iglesita. Te van a venir problemas. Problemas que algunos no han sabido resolver, no han tenido el conocimiento de Dios y se tiran de un puente. Quedan guindando de una cercha. Porque no saben cómo solucionar los problemas, porque están lejos del Señor, están lejos del conocimiento de la verdad. Entonces nos dice el 11, leemos juntos, por favor, a voz alta. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Firmes, no debilitados, ay, firmes, bien como debe ser, ¿verdad? A los generales, a los coroneles, tienen que saludarlos y firmes y pueden descansar de su posición hasta que se lo dicen. Descansen, entonces ya. Pero si no, tienen que estar así, firmes. Tenemos que estar vigilantes. Así es como se debe estar en el espíritu. Nada hago yo porque usted camina engarrotado así en las calles si usted no ora, si no lee la Biblia, si no viene a la iglesia. Pues por más firme que esté en la carne, el espíritu lo tiene apachurrado. Es en el espíritu que tienes que estar firme, que tienes que creer. Que tienes, ahora hablan mucho de empoderarse, las mujeres empoderadas, ¿verdad? En la Biblia, en la palabra, en la fe, en el evangelio, empodérate, claro que sí, pero con la palabra del Señor. Que aquí sí hay poder, lo demás es puro cuento. Entonces nos dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Te diste cuenta quién te va a atacar? No es el que le pasa sacando la lengua ¿verdad? Ese no le va a hacer nada. Su pleito no es con el vecino. Su pleito no es con su cónyuge. Su pleito no es con su jefe, que es más terco que una mula. No es su pleito con él. Su pleito no es con el profesor, que no entiende, que no explica bien y después nos pone materia que nunca nos dio. Su pleito no es con eso. Su lucha es 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, con ninguna persona tenemos esta lucha. ¿Contra quién es? O sea, ningún ser humano.
¿Sino contra quién? Principal. ¿Cómo vas a luchar contra los principados? Contra las potestades. Pregunto. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Gobernador, ¿qué hace un gobernador? Gobierna. Ese es el gobierno de Costa Rica, gobierna el país. Estos gobernadores de las tinieblas, de la oscuridad, de la maldad, del pecado, gobiernan el mundo. Y están luchando contra usted para que usted no se levante correctamente en el Evangelio, en la palabra, y no esté firme, y esté caído, y ahí ande ahí, todo revergido, y ande que se tropieza, y que vuelve a caminar, y que ahora sí le va a echar ganas, pero después siempre se le olvida, entonces siempre no le echó ganas, y anda ahí, mediocre, no anda firme en el Espíritu. Entonces, esos gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra huestes. Estamos luchando contra cosas espirituales negativas. Y no quiero que se ponga, ¿verdad? Como doña Clotilde y don Ramón y todo, que hicieron así un golpe así y otro, no. No es que vamos a ir a buscar brujos ni nada de eso para ver qué hacemos con estas huestes y principados potestados. Vamos a buscar la palabra, el evangelio. Vamos a buscar al Señor y Él nos da fortaleza para poder sostenernos ante esos dardos que el enemigo constantemente está mandando para que usted no se congregue, para que usted no ore, para que usted no lea la Biblia, para que usted no se acuerde de predicar, para que no se acuerde de orar por el que le quiere predicar. Es una constante, es un pleito, para que usted no se canse de seguirle hablando a los demás del Evangelio y de la palabra. No te canses, no te canses. 13. ¿Qué tenemos que hacer? Por tanto, ¿tomar qué? Tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Qué pasa cuando ustedes ponen la armadura de Dios? Para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes en el Espíritu. Estar firmes. No fuimos derrotados. Por dicha no desmayé, por dicha seguí. ¿Cuántos aquí pensaron tal vez en algún momento, esto no va para ninguna parte? Ahí ni pastor hay, ahí para qué voy a ir, ahí qué va, ahí ni saludan, ahí ni vuelven a ver. Hasta los pastores se les olvida llegar y no llegan. Ustedes pudieron haber pensado así, pero se mantuvieron firmes y hoy están aquí. Y hay muchas posibilidades, ¿verdad? Y puertas abiertas para seguir con iglesia aquí ganando almas. Pero si hubieran desmayado, si hubieran ido, anduvieran quién sabe por dónde o cómo, ¿verdad? Entonces tenemos que estar firmes, en un pensamiento, un mismo sentir, creyendo en que Dios está con nosotros. Entonces, nos dice que debemos de tener toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Cómo vas a resistir? Con la armadura de Dios. Con la armadura, estando firmes. Estad pues firmes, 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza ¿de qué? De la justicia. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, ¿qué nos dicen? Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hermanos, toda la armadura es importante. Pero ¿con qué? Cuando nos atacan, ¿cómo nos defendemos? ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo nos cubrimos? Con el escudo de la fe. Y ya vamos a ver cada función de cada uno, ¿verdad? Hasta las 9:30 soy, ¿verdad? Todos los dardos del fuego del maligno serán estrellados en el escudo de la fe. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a ver un poquito de definiciones, ¿verdad? Acerca de esto.
El cinturón de la verdad simboliza honestidad, la integridad y de vivir y de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio y de la palabra. Así podemos vivir nosotros constantemente, ¿verdad? ¿Cómo? Estando protegidos, ¿verdad? Dice que la coraza de justicia representa la pureza moral y el vivir en rectitud protege el corazón. La coraza es lo que se pone aquí al frente. Tenemos que vivir en justicia, es lo que cubre el corazón. No dejes que tu corazón, no dejes que haya inmoralidad, no dejes que haya impureza. Representa vivir en rectitud, ser recto. De esa forma derrotamos al enemigo, de esa forma derrotamos a Satanás. Pero si aquí somos uno y salimos al bar y salimos al otro y salimos al otro, ya estamos mal. Así no vas a superar las chances del enemigo. Si soy uno aquí y uno allá, entonces ya somos dos, no somos uno. Y tenemos que ser uno en Cristo Jesús siempre. Siempre uno solo. También nos dice acerca del calzado del Evangelio de la Paz, simboliza la estabilidad y firmeza y disposición para compartir el mensaje de paz y salvación. El Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos están calzados sus pies? Es muy importante. El escudo de la fe representa la confianza absoluta en Dios. Vean lo que representa el escudo de la fe. Confío absolutamente en Dios. Dios es tan poderoso que usted puede tener una enfermedad X o Y, que si usted cree en Él y prefiere creer en Él y no en las cosas de este mundo, te sanas, te curas y sigues adelante. Porque es Él el que nos protege, es Él que nos cubre. Cuando vienen problemas, aflicciones, pruebas, angustias, tenemos que creer y seguimos adelante. Cuando vienen retos importantes como el que vamos a tener en esta semana, quizás finalizando la semana tengamos algunas ahí respuestas, guías, direcciones hacia dónde vamos a caminar, hacia dónde vamos a llegar, qué decisiones se van a tomar por acá. La fe, la esperanza, seguir adelante, seguir creciendo, ser parte de, eso nos va a ayudar muchísimo. El escudo de la fe. El yelmo de la salvación es el casco que protege la mente y simboliza la seguridad de la vida eterna y la protección contra los pensamientos negativos. Ese yelmo lo necesitamos. ¿Por qué? Porque cuando un pensamiento viene a nuestra mente, cuando una crítica, cuando un chisme, y eso empieza a germinar y eso empieza a dar fruto. Cuando llega otro y le dice, ¿vio qué raro venía peinado el pastor Marvin? Ay, sí, ¿verdad? Yo lo vi medio raro. No se echó gente. Y empieza una murmuración, empieza una idea, empiezan unos pensamientos a girar y a dar vueltas por ahí. Que el yelmo de la salvación es la que nos mantiene, ¿verdad? La cabeza protegida, la mente protegida, ¿verdad? Es el casco que protege la mente, simboliza seguridad de la vida eterna y la protección contra los pensamientos. Hermanos, si hay algo que tenemos que, para caminar correctamente, que quitar son los pensamientos que no vienen de Dios. Cantares 2, versículo 15. Yo sé que lo hemos visto en otras ocasiones, ya estamos por terminar. Cantares, el libro de Cantares. Nos dice, Cantares 2, versículo 15. Cantares 2, verso 15. Cazando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Las viñas son las que dan fruto. Cuando están en cierne es que están en flor. Después de la flor, ¿qué sigue? Cuando un árbol de mango tiene flor, después de la flor, ¿qué sigue? El fruto, siguen los mangos. Entonces, la viña está en cierne, pero aquí dice, cazando las zorras.
Las zorras pequeñas. ¿Por qué las zorras pequeñas? Que echan a perder las viñas porque nuestras viñas están en cielo. Los chismes pequeñitos, la murmuracioncita, son golpes bajos que alguien puede estar por dar fruto y cayó en un pensamiento negativo y cayó en un retroceso. Sí, ¿verdad? No, sí, no había pensado en eso. Ay, sí, sí, no, mira, sí es cierto. Y termina convencido. Eran así, le tiraron un dardillo así el enemigo y como no tenía el yelmo bien puesto, sus pensamientos empezaron a girar, no tenía el escudo de la fe, no tenía la coraza, no estaba viviendo en santidad como tenía que vivir, entonces entra en esos pensamientos y debilitado completamente. ¿Qué pasa con los soldados que no están preparados? Son soldados caídos. ¿Por qué? Porque no tenemos la protección, no tenemos el traje, no tenemos el uniforme, no tenemos el escudo, no tenemos ¿qué? La espada, que es la palabra de Dios. Con el escudo nos protegemos, la coraza nos protege, el yelmo nos protege. ¿Pero con qué atacamos? La espada, la palabra. No la aprendemos, no la memorizamos, no la manejamos. ¿Cómo predico? Necesitamos defendernos de las acechanzas del enemigo con la espada. No dejar que los pensamientos, los pájaros pueden volar sobre su cabeza, ¿verdad? Se ha escuchado, ¿verdad? Esto. Pero depende de usted si deja que hagan nido en su cabeza. Ya eso es cosa suya. Pueden volar, pero que hagan nido depende de usted. Entonces pueden venir muchos chismes, muchos problemas, muchos asuntos, circular muchas cosas. Usted no las asume, no las abrace. Uy, sí, sí es cierto. Mira, no había pensado en eso. Y agarra ese pensamiento y ahora es suyo. Y no lo suelta. Y el único que te estás afectando eres tú. Todos los demás están normales. Pero como a usted le llegó esa idea, entonces te cree eso, entonces ya ni modo, ahora sí. Así es. Tenemos que perdonar, tenemos que avanzar, tenemos que amarnos unos a otros, orar los unos por los otros, máximo si somos la iglesia, si somos los hermanos en Cristo, si somos los que vamos a ser utilizados por el Señor para llevar la salvación a los hogares de San Ramón. Llámanos ahí. Entonces, si no somos nosotros, ¿a quién va a usar el Señor? Ahora, si usted no quiere, Dios traerá otro. El que lo pierde es usted. De la gran bendición, la gran salvación, de la gran redención que Dios va a hacer constantemente en las familias de los alrededores de este pueblo. Pero no permitas que tu corazón se afecte, porque dichosos los de corazón limpio. Ahí está la coraza. No permita que tus pensamientos sean afectados. No dejes de usar los zapatos, ¿verdad? Del apresto del evangelio, de predicación. No dejes de usar el escudo de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la palabra es con la que nos defendemos. Con todo lo demás nos cubrimos, nos protegemos, pero con lo que atacamos es con la palabra. Y si no nos congregamos, no la escuchamos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si usted no se congrega, usted no viene, usted no escucha, ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a salir de ese hueco? ¿Cómo vas a salir? ¿Cómo vas a saltar esas circunstancias, esa prueba, esa dificultad si no escuchamos? La palabra dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Hermanos, empecemos a caminar aunque no veamos. Empecemos a creer aunque no lo vemos a la vista. Empecemos a andar con temor a Dios. A veces se nos habla de Dios, es que, ay, sí, 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 Jehová, Dios, sí. Lo tenemos en poco, no lo tengas en poco. Porque Costa Rica
entre las bendiciones universales que Dios tiene para todos, Costa Rica está incluido. Pero cuando hayan desastres, cuando empiecen a haber cosas horribles, aquí tiembla 5.7 y ni se despeina nadie. Todo bien. Haití llega a uno de 5.7 y es un montón de muertos. Somos súper chineados. Pero no esperemos a ser zarandeados, no esperemos a ser movidos. No esperemos a que tengan que montar bases militares aquí para atacar a los de los países del norte que no están bien ante Estados Unidos y esto y el otro, y empecemos a ver aviones de guerra por todo lado y todo. Eso sí nos despeinan cuando pasa. Son sumamente bulliciosos. No esperemos a estar en prueba, en dificultad, en aflicción, en estar en una condición de salud, en un hospital. No esperemos nada de esas cosas, sino caminemos y pongámonos la armadura de Dios. Caminemos en fe, creámosle al Señor. ¿Qué perdemos? Si Él nos salvó, Él nos va a cuidar. ¿Qué perdemos con creer en Él? Absolutamente nada. ¿Qué perdemos por no tomarlo en cuenta? Absolutamente todo. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, en esta hermosa noche y gracias por la oportunidad